Bienvenidos a El Debate, el espacio donde el análisis riguroso y las múltiples perspectivas iluminan la complejidad de nuestro material. Imagina por un momento que hoy tienes que pagarle al gobierno, no sé, $1,000,000. Así de la nada. Exacto, de la nada, no porque tu empresa haya vendido más, ni porque tengas ese dinero guardado en tu cuenta bancaria, simplemente porque la inflación hizo que tus deudas pues valieran menos en el papel. Es un concepto bastante contraintuitivo de entrada. Lo es. Y ese es el extraño y fascinante mundo del ajuste anual por inflación dentro del marco fiscal mexicano. Hoy vamos a diseccionar cómo la ley del impuesto sobre la renta, o sea, la LISR, específicamente en sus artículos 44, 45 y 46, obligan a las personas morales a calcular el impacto inflacionario sobre sus créditos y deudas. Yo represento la postura de que este marco normativo es un sistema perfectamente simétrico y objetivo, uno que captura el verdadero impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo para garantizar la equidad tributaria. Y yo sostengo que, aunque la intención original sea la equidad, en la práctica, sus estrictas definiciones y asimetrías terminan gravando ingresos fantasma, ingresos que destruyen la liquidez y la sustancia económica real de las empresas. Para entender la magnitud de este tema, primero debemos desempacar la filosofía económica que lo sustenta, ¿no? La inflación no es solo un número en las noticias. Es un fenómeno que erosiona el valor del dinero con el paso del tiempo. Entonces, la matemática pura nos dice que quien tiene deudas en épocas inflacionarias, en la realidad económica está ganando poder adquisitivo. O sea, estás hablando de la famosa licuación de la deuda. Exactamente, la licuación de la deuda. Si yo pido prestado $1,000,000 hoy, a una tasa fija, y la inflación anual resulta ser, digamos, del 10%, ese $1,000,000 que devuelvo el año que viene vale menos en términos de poder de compra real. Claro, compras menos cosas con ese mismo millón. Así es, mi deuda se encogió. Ese beneficio económico es innegable, y la ley lo clasifica como un ajuste anual por inflación acumulable, es decir, un ingreso sobre el cual debes pagar impuestos. A la inversa, quien tiene créditos o cuentas por cobrar está perdiendo valor. Ese millón que le deben comprará menos cosas cuando finalmente se lo paguen, por lo que la ley le otorga un ajuste anual por inflación deducible. Baso mi posición en que el artículo 44 establece una objetividad indiscutible, al usar el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el INPC, como la métrica oficial. El sistema está diseñado para gravar la riqueza real, no una simple ficción nominal. Mira, la teoría económica clásica es impecable en un pizarrón universitario. Eso no te lo discuto. Gracias. Nadie niega que la inflación erosiona el poder adquisitivo. Pero ahí es donde la teoría choca de frente contra la pared de la realidad corporativa. Gravar un ingreso acumulable derivado de la inflación sobre tus deudas no representa, bajo ninguna circunstancia, un flujo de efectivo real para el contribuyente. Pero sí representa un incremento en el patrimonio neto. O sea, la empresa debe menos en términos reales. Un incremento patrimonial que no puedes usar para pagar la nómina, ni para pagarle al SAT. Aterricemos esto a un caso práctico. Imagina una empresa manufacturera. Para operar, necesitan apalancamiento, así que compran maquinaria pesada a crédito con un banco. Termina el año, aplican la famosa fórmula del artículo 44 que mencionas y resulta que tuvimos una inflación altísima. De pronto, esta fábrica tiene un ingreso acumulable millonario por el simple paso del tiempo sobre esa deuda bancaria. Un ingreso que refleja su ganancia por estar apalancados en un entorno inflacionario. Sí, pero tienen que pagar un impuesto corporativo del 30% sobre ese ingreso inflacionario. Y escúchame bien en esto. No ha entrado ni un solo peso nuevo a su cuenta bancaria. Bueno, no en efectivo. La máquina está ahí, produciendo al mismo ritmo, pero ahora tienen que desembolsar efectivo duro para pagar un impuesto sobre una ganancia teórica. Es, en esencia, un impuesto sobre la falta de liquidez. Entiendo tu preocupación por el flujo de efectivo, de verdad, pero permíteme explicar cómo funciona realmente la mecánica del artículo 44 para demostrar por qué es un mecanismo sumamente meticuloso y, sobre todo, justo. No es un cálculo salvaje ni arbitrario. A ver, La ley exige determinar el saldo promedio anual de deudas y créditos. Esto se hace sumando los saldos al último día de cada uno de los meses del ejercicio y dividiéndolos entre los 12 meses.
Luego, si el promedio de deudas es mayor, la diferencia se multiplica por el factor de ajuste anual. El factor que sale del INPC. Exacto. Este factor, fíjate bien, se obtiene dividiendo el INPC del último mes del ejercicio entre el INPC del último mes del año anterior, restándole la unidad. Yo veo esta fórmula como un termómetro financiero de altísima precisión. Al promediar los saldos finales mes a mes, la ley evita que el contribuyente sea víctima de fluctuaciones engañosas o manipule sus cuentas por un par de días. Toma la temperatura exacta de la pérdida de valor de la moneda a lo largo de todo el año. El problema con ese argumento es que tu termómetro está fundamentalmente defectuoso. ¿Defectuoso por qué? Es un promedio matemático. Es como si un médico quisiera evaluar tu estado de salud y solo te tomara la temperatura a las 11:59 de la noche del último día de cada mes. Me parece una analogía un poco extrema, la verdad. La contabilidad, cierra por periodos mensuales por una razón. Pero la tesorería no. Una empresa puede haber tenido 40 grados de fiebre, o sea, estar fuertemente endeudada del día 1 al día 29 para cubrir operaciones críticas y lograr pagar esa deuda el día 30, con el cobro de una factura grande. Ajá. Para la fotografía del ajuste anual del artículo 44, el saldo de esa deuda al último día del mes es 0. El médico anota que tuviste una salud perfecta todo el mes. Bueno, sí, pero... O al revés, la empresa adquiere una deuda masiva el día 31 para un pago transitorio, la liquida el día 2 del mes siguiente y de pronto se le promedia como si hubiera cargado con esa deuda todo el mes. Tomar la fotografía solo al cierre excluye por completo la volatilidad intrameses, que en las tesorerías modernas es simplemente brutal. Permíteme detenerte ahí porque hay que ser prácticos. Si la ley exigiera saldos promedios diarios para absolutamente todas las cuentas por cobrar y por pagar, de cada cliente y cada proveedor de todas las empresas del país, la carga administrativa sería inmanejable. El costo de cumplimiento ahogaría a las empresas. La fotografía de fin de mes es un estándar global de eficiencia práctica. Eficiencia que sacrifica la realidad. Y hablando de herramientas defectuosas, mencionaste la supuesta precisión infalible del INPC. Pero si miramos de cerca el andamiaje fiscal, el propio sistema tiene rezagos inherentes gigantescos. Vámonos al artículo 17A del Código Fiscal de la Federación. Ah, ¿el artículo sobre la actualización de cantidades? Exacto. Ese artículo muestra cómo los factores de actualización macroeconómicos a menudo se quedan congelados esperando a que la inflación acumulada supere el 10%. Bueno, sí, esa regla existe, pero... Lo hemos visto en múltiples reglas de la resolución miscelánea fiscal en ejercicios recientes. Hubo periodos de actualización de ciertas tarifas que abarcaron desde noviembre de 2018 hasta junio de 2021, casi 3 años, simplemente porque el sistema esperaba a que se rebasara ese umbral del 10.47% para reaccionar. Esto demuestra que la maquinaria del sistema no refleja la realidad en tiempo real. Opera mediante saltos atrasados cuando le conviene al fisco, pero te exige pagos anuales inmediatos. Fíjate que ahí estás mezclando dos mecanismos que tienen naturalezas y propósitos completamente distintos. El artículo 17A del Código Fiscal y la regla del umbral del 10% que mencionas aplica exclusivamente para la actualización de cantidades fijas impresas en la ley. ¿Sigue siendo el mismo sistema fiscal midiendo la inflación? Sí, pero para cosas como multas, límites de deducciones o exenciones, se hace así por pura eficiencia legislativa. El Congreso no puede estar reformando la ley todos los meses por unos cuantos centavos de inflación. Pero refleja una lentitud estructural en cómo la autoridad procesa la inflación. No para el tema que nos ocupa. El cálculo del ajuste anual por inflación del artículo 44 no espera a ningún umbral del 10%. Se ejecuta anualmente con la inflación real, exacta y milimétrica del año. Si la inflación fue del 3.2% o del 7.8%. El factor de ajuste aplica exactamente esa proporción sobre tus promedios. El cálculo de la ISRS es directo. Es en tiempo real respecto al año fiscal que se está cerrando. Muy bien, concedamos que el INPC anualizado es el dato que se usa. Pero esa supuesta perfección matemática se desmorona por completo cuando entramos al terreno pantanoso de qué elementos entran y qué elementos no entran en la balanza. Hablemos de la rigidez de los artículos 45 y 46. El 45 define los créditos y el 46 define las deudas.
y creo que son bastante claros en su redacción. Son claros en su redacción, de acuerdo, pero son ciegos a la dinámica comercial. El artículo 45 define un crédito, a grandes rasgos, como el derecho a recibir efectivo, o como dice la ley, numerario. El problema estalla cuando la realidad empresarial, que es desordenada y muy rápida, choca con la burocracia retroactiva del fisco. Analicemos el artículo 86 del reglamento de la Ley SR sobre las cancelaciones de operaciones. Una regla absolutamente fundamental para evitar abusos, por cierto. Una regla que es una pesadilla de cumplimiento. Ese artículo indica que, si una operación que dio lugar a un crédito o deuda se cancela antes del cuarto mes del ejercicio siguiente, el contribuyente debe restar retroactivamente esos saldos del cálculo promedio anual. Piensa en lo que eso significa operativamente. Significa recalcular para reflejar la verdad, nada más. Significa que la ley te obliga a reescribir tu propia historia económica. Digamos que una constructora firma un contrato por 50 millones de pesos en noviembre y lo registra como una cuenta por cobrar. Cierra el año, calcula su promedio, hace su ajuste por inflación y presenta su declaración en marzo. Todo en orden hasta ahí. Pero en abril el cliente quiebra y el contrato se cancela. La constructora tiene que regresar en el tiempo, abrir sus libros del año pasado, modificar los promedios de noviembre y diciembre, recalcular el factor inflacionario y probablemente presentar una declaración anual complementaria. Estás castigando la dinámica natural de los negocios con una carga técnica desproporcionada. Pero seamos honestos, si no existiera esa regla retroactiva en el reglamento, no estaríamos abriendo la puerta de par en par a que las empresas inventen operaciones ficticias. No necesariamente. Imagina el incentivo perverso. Una empresa con muchas deudas llega a diciembre, sabe que va a tener un ajuste inflacionario acumulable altísimo. Para contrarrestarlo, firma contratos ficticios multimillonarios con empresas amigas para inflar artificialmente sus cuentas por cobrar. Su promedio de crédito sube, neutraliza el impacto inflacionario y en enero mágicamente cancelan los contratos. Estás asumiendo dolo en todas las operaciones y eso es peligroso. Estoy asumiendo que el sistema fiscal debe tener candados contra la evasión. Si el contrato se cancela y el flujo de efectivo nunca se materializó, la sustancia económica de ese derecho u obligación jamás existió en términos definitivos. Priorizar la conveniencia administrativa de dejar operaciones fantasma en los libros sobre la sustancia económica real destruiría la base misma del impuesto. Y yo entiendo la necesidad de candados, de verdad, pero legislar asumiendo que todo contribuyente es un defraudador asfixia al empresario honesto. En sectores como el comercio minorista o la logística, las devoluciones y las cancelaciones masivas de pedidos son la operación diaria, no una estrategia de evasión sofisticada. Es un daño colateral necesario. Pero tú hablas de operaciones fantasma. Si realmente queremos ver dónde la ley crea realidades alternativas que destruyen a las empresas, tenemos que salir de las cuentas por cobrar tradicionales y entrar a los casos límite. La moneda extranjera y los derivados financieros. Los instrumentos financieros complejos siempre presentan un desafío de evaluación en cualquier sistema fiscal del mundo. Pero la ley tiene reglas específicas de estandarización. ¿Cuál es el punto de quiebre para ti aquí? El punto de quiebre es que la asfixia operativa de la que hablábamos se vuelve verdaderamente letal cuando introduces variables que se mueven a ritmos totalmente distintos a la inflación nacional. Tomemos la fracción que detalla la evaluación de activos financieros y deudas en moneda extranjera. La regla establece que estas posiciones deben valuarse a la paridad cambiaria existente al primer día del mes. Así es, para estandarizar el cálculo del saldo en pesos. Me parece lógico. Pero fíjate en la mecánica de eso en el mundo real. Imagina que el 1 de marzo el tipo de cambio peso-dólar está tranquilo a 17 pesos por dólar. Pero el día 15 de marzo ocurre un evento macroeconómico global. No sé, la Reserva Federal sube tasas sorpresivamente o estalla un conflicto geopolítico y el dólar salta a 20 pesos. Si la empresa tiene una deuda masiva en dólares, la realidad es que el peso de esa deuda acaba de aplastar su balance a mitad de mes. Lo cual genera una pérdida cambiaria que es deducible. Sí, la pérdida cambiaria tiene su propio tratamiento, pero para efectos del cálculo del promedio mensual del ajuste por inflación, la ley te obliga a fingir que, durante todo ese mes de marzo, tu deuda seguía valiendo 17 pesos por dólar. Fija el valor artificialmente al día 1.
Bueno, es una simplificación. Esto crea una desconexión total. La volatilidad del tipo de cambio explota a un ritmo diario y frenético, mientras que la inflación doméstica, el INPC, avanza lentamente. Terminas cruzando promedios inflacionarios desfasados contra tipos de cambio ficticios. El resultado fiscal que arroja la fórmula no tiene absolutamente nada que ver con la salud financiera de la compañía en ese momento. Entiendo por qué esa disparidad temporal genera frustración en los tesoreros. Pero hay que mirar el bosque, no solo el árbol. Estandarizar el uso del tipo de cambio del primer día del mes es vital para la seguridad jurídica. Si permitimos que cada contribuyente elija qué tipo de cambio diario usar, o si los obligamos a evaluar sus carteras día por día cruzándolas con inflaciones estimadas, la fiscalización por parte de las autoridades sería materialmente imposible. Imposible para el SAT quizá, pero necesario para la empresa. Además, como bien reconociste hace un momento, la pérdida o ganancia cambiaria se acumula o deduce por separado. El ajuste anual por inflación mide algo muy específico: cómo el incremento generalizado de los precios internos en México afecta la proporción de tus pasivos y activos. Es que no puedes separar el pasivo de la moneda en la que está denominado en la vida real. Nos lleva al concepto que a menudo se critica más, pero que yo considero la obra maestra de la ley. El interés real del artículo 134 de la LIS. Sostengo que esta regla es la máxima expresión de justicia económica que existe en nuestro marco fiscal. ¿Justicia económica? El artículo 134 obliga a los contribuyentes a entrar a un laberinto normativo, restando el ajuste inflacionario a los intereses nominales. Obligar a las empresas a calcular la inflación sobre los rendimientos financieros solo para ver si ganaste o perdiste unos cuantos pesos me parece francamente una pesadilla contable que oscurece la inversión. Lo ves así porque te estás fijando en el proceso, no en el propósito. Piensa profundamente en la filosofía de protección que esto le brinda al contribuyente. Ahí te va un ejemplo. Supongamos que tú inviertes el capital de tu empresa y el banco te paga un 8% de interés nominal anual. Ajá. Te sientes bastante bien con ese rendimiento, pero resulta que la inflación de ese año en el país fue del 10%. En términos de poder adquisitivo real, tú no ganaste dinero. De hecho, te empobreciste un 2%. Tu dinero compra menos que antes de invertirlo. ¿Correcto? ¿Eso es economía básica? Exacto. Ahora, imagina si el sistema fiscal fuera ciego a la inflación. El SAT llegaría y te diría: felicidades por ese 8% de ingresos por intereses, págame el 30% de impuestos sobre eso. Sería un robo, claro. Te estarían cobrando tributos sobre una ganancia totalmente ilusoria. Te estarían confiscando capital disfrazado de utilidad. Al aplicar el cálculo del interés real, o sea, restando el impacto inflacionario a los intereses nominales, la ley reconoce que la inflación devoró tu rendimiento. Esa supuesta pesadilla matemática transforma tu ganancia nominal en una pérdida fiscal real y deducible. En lugar de ser un laberinto opresivo, el interés real es un escudo protector fundamental. A ver, admito que el concepto del interés real protege al ahorrador en un escenario de alta inflación. Es un escudo, sí, te lo concedo, pero no ignoremos la simetría perversa de este sistema. Volvemos al punto central. La mayoría de las empresas productivas en este país no son ahorradoras netas, son deudoras. Porque necesitan financiamiento. Operan con líneas de crédito bancario, arrendamientos financieros y factoraje. Cuando eres el deudor, esa misma matemática impecable funciona en tu contra como una guillotina. Porque estás recibiendo el beneficio económico de pagar con una moneda devaluada, como establecimos al principio. Pero el banco te cobra tasas de interés que ya tienen la expectativa de inflación incorporada en su cálculo. Y si los intereses que pagas son superados por el factor inflacionario de tus inmensas deudas, generas ese ajuste anual por inflación acumulable masivo. Y regresamos al origen de nuestra discusión. Tienes que emitir un cheque al gobierno con dinero en efectivo basado en una valoración patrimonial puramente teórica. He visto empresas viables, con buenas ventas y operaciones sólidas, entrar en crisis de liquidez severas exclusivamente por el golpe fiscal del ajuste inflacionario. Entiendo. Las empresas no quiebran en las hojas de cálculo de Excel, quiebran porque no hay flujo de caja para pagar la nómina el viernes. Y este sistema, con todas sus reglas misceláneas y factores estadísticos, a menudo ignora esa realidad vital. Entiendo perfectamente la gravedad de una crisis de liquidez. Pero no puedo aceptar que el ajuste acumulable sea solo una valoración teórica.
El ahorro real en el pago de una deuda inflacionada permite a la empresa retener capital a largo plazo. Es un beneficio latente que la empresa materializa al liquidar pasivos con pesos que valen menos. Si la empresa usó ese préstamo para llenar sus bodegas de inventario, el valor de ese inventario y su precio de venta al público eventualmente va a subir al ritmo de la inflación. Pero el impuesto lo pagas hoy y el inventario lo vendes mañana. Esa es la asfixia. Y esa es la fricción natural de los ciclos de negocio, no un defecto estructural de la ley. La complejidad matemática de los artículos 44, 45 y 46, las reglas estrictas sobre cancelaciones y el uso inamovible del INPC, a pesar de ser rigurosos y exigir un esfuerzo contable enorme, son la mejor herramienta objetiva de la que disponemos. Garantizan que el sistema tributario esté anclado en la realidad económica del poder adquisitivo. Sin este ajuste, nuestro sistema fiscal estaría basado en ilusiones nominales, beneficiando injustamente a los deudores y destruyendo a los ahorradores. Las reglas estandarizadas no son una asfixia, son el marco legal necesario para asegurar un terreno de juego parejo y auditable para todos. Y yo debo concluir reiterando que, si bien la arquitectura legal busca esa equidad teórica, la ejecución práctica a nivel de cancha está severamente fracturada. La dependencia estructural en promedios estáticos de fin de mes que ignoran la volatilidad real, la brutalidad de las actualizaciones retroactivas que exigen reescribir libros contables por contingencias comerciales y la total asimetría al combinar la lenta inflación doméstica con la volatilidad diaria de las divisas, crean un ecosistema hostil para la operación corporativa. En este entorno, la implacable búsqueda de una precisión matemática inmaculada termina asfixiando el oxígeno del negocio, o sea, la liquidez. Para muchas empresas, el enorme costo técnico y de flujo de efectivo de cumplir con este sistema supera con creces el beneficio de esta supuesta equidad perfecta. Creo que ambas posturas ilustran a la perfección por qué la regulación tributaria mexicana vive en un estado de metamorfosis perpetua. Digo, la emisión constante de nuevas reglas en la resolución miscelánea fiscal año tras año nos demuestra que adaptar la ley a la vertiginosa realidad financiera es un proceso iterativo, tenso y definitivamente imperfecto. Sumergirse en los matices precisos de la LISER y el Código Fiscal de la Federación no es solo un ejercicio académico, es indispensable para comprender el intrincado equilibrio que mantiene a flote la economía formal. Totalmente de acuerdo. Las empresas no solo compiten en el mercado, también navegan este complejo entramado regulatorio todos los días. Y por eso dejamos la pregunta abierta para quienes nos acompañan. ¿Logra realmente este mecanismo medir y grabar la verdadera capacidad económica? ¿O estamos ante una estructura que necesita una reforma profunda desde sus cimientos? Al final del día, diagnosticar la salud fiscal de una empresa bajo la presión de la inflación no es tan simple como leer el saldo final en una cuenta de banco. Es más bien como capitanear un barco a través de un océano de variables económicas impredecibles. El INPC y las leyes fiscales pueden ser nuestra brújula oficial, pero la fuerza de las olas, la volatilidad cambiaria y, sobre todo, la liquidez corporativa real siempre tendrán la última palabra sobre quién llega a puerto seguro. Gracias por acompañarnos en esta profunda